Sección 4.7. Proceso cerrar el proyecto o fase. Cerrar el proyecto o fase es el proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato. Los beneficios, clave de este proceso son que la información del proyecto o fase se archiva, el trabajo planificado se completa y los recursos del equipo de la organización se liberan para emprender nuevos esfuerzos. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. Durante el cierre del proyecto, el director del proyecto revisará el plan para la dirección del proyecto, para asegurarse de que todo el trabajo del proyecto está completo y de que el proyecto ha alcanzado sus objetivos. Las actividades necesarias para el cierre administrativo del proyecto o fase incluyen, entre otras: A. Las acciones y actividades necesarias para satisfacer los criterios de culminación o salida de la fase o del proyecto, tales como: asegurarse de que todos los documentos y entregables estén actualizados y de que todos los incidentes estén resueltos. Confirmar la entrega y la aceptación formal de los entregables por parte del cliente. Asegurar que todos los costos sean asignados al proyecto. Cerrar las cuentas del proyecto. Reasignar al personal. Ocuparse del exceso de materiales del proyecto. Reasignar las instalaciones, equipamiento y otros recursos del proyecto. Y elaborar los informes finales del proyecto según lo requieran las políticas de la organización. B. Actividades relacionadas con la completitud de los acuerdos contractuales aplicables al proyecto o fase del proyecto, tales como: confirmar la aceptación formal del trabajo del vendedor. Finalizar las reclamaciones abiertas. Actualizar los registros para reflejar resultados finales. Y archivar dicha información para su uso en el futuro. C. Actividades necesarias para recopilar los registros del proyecto o fase. Auditar el éxito o fracaso del proyecto. Gestionar el intercambio y la transferencia de conocimiento. Identificar las lecciones aprendidas. Y archivar la información del proyecto para su uso futuro por parte de la organización. D. Las acciones y actividades necesarias para transferir los productos, servicios o resultados del proyecto a la siguiente fase o a producción y/u operaciones. E. Recolectar las sugerencias para mejorar o actualizar las políticas y procedimientos de la organización, y enviarlas a la unidad adecuada de la organización. F. Medir la satisfacción de los interesados. El proceso cerrar el proyecto o fase también establece los procedimientos para analizar y documentar las razones de las acciones emprendidas en caso de que un proyecto se dé por terminado antes de su culminación. Para conseguir hacer esto con éxito, el director del proyecto necesitará involucrar en el proceso a los interesados adecuados. Entradas del proceso cerrar el proyecto o fase. Entrada 1. Acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto documenta los criterios de éxito del proyecto, los requisitos de aprobación y quién firmará la aprobación del proyecto. Entrada 2. Plan para la dirección del proyecto. Todos los componentes del plan para la dirección del proyecto constituyen una entrada a este proceso. Entrada 3. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser entradas de este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de supuestos. El registro de supuestos tiene un registro de todos los supuestos y restricciones que guiaron las especificaciones técnicas, las estimaciones, el cronograma, los riesgos, etc. B. Base de las estimaciones. La base de las estimaciones se utiliza para evaluar la relación que guarda la estimación de las duraciones, el costo, los recursos y el control de costos con los resultados reales. C. Registro de cambios. El registro de cambios contiene el estado de todas las solicitudes de cambio a lo largo del proyecto o fase. D. Registro de incidentes. El registro de incidentes se utiliza para verificar que no haya ningún incidente abierto. E. Registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas durante la fase o proyecto se finalizarán antes de ser ingresadas al repositorio de lecciones aprendidas. F. Lista de hitos. La lista de hitos muestra las fechas finales en que se han alcanzado los hitos del proyecto. G. Comunicaciones del proyecto. Las comunicaciones del proyecto incluyen todas y cada una de las comunicaciones que han sido creadas a lo largo del proyecto. H. Mediciones de control de calidad. Las mediciones de control de calidad documentan los resultados de las actividades de control de calidad y demuestran el cumplimiento de los requisitos de calidad.
I. Informes de calidad. La información presentada en el informe de calidad puede incluir todos los incidentes sobre el aseguramiento de la calidad gestionados o escalados por el equipo, las recomendaciones de mejora y el resumen de las conclusiones del proceso controlar la calidad. J. Documentación de requisitos. La documentación de requisitos se utiliza para demostrar el cumplimiento del alcance del proyecto. K. Registro de riesgos. El registro de riesgos proporciona información sobre los riesgos que han ocurrido a lo largo del proyecto. L. Informe de riesgos. El informe de riesgos proporciona información sobre el estado de los riesgos y se utiliza para verificar que no haya riesgos abiertos al final del proyecto. Entrada 4. Entregables aceptados. Los entregables aceptados pueden incluir las especificaciones aprobadas del producto, los recibos de entrega y los documentos de desempeño del trabajo. Se pueden incluir también entregables intermedios o parciales en los casos de proyectos de varias fases o de proyectos cancelados. Entrada 5. Documentos de negocio. Los documentos de negocio incluyen, entre otros. A. Caso de negocio. El caso de negocio documenta la necesidad de negocio y el análisis costo-beneficio que justifican el proyecto. B. Plan de gestión de beneficios. El plan de gestión de beneficios describe los beneficios objetivo del proyecto. El caso de negocio se utiliza para determinar si se han producido los resultados esperados del estudio de viabilidad económica utilizado para justificar el proyecto. El plan de gestión de beneficios se utiliza para medir si se han alcanzado los beneficios del proyecto tal como se planificó. Entrada 6. Acuerdos. Por lo general, los requisitos para el cierre formal de la adquisición están definidos en los términos y condiciones del contrato, y están incluidos en el plan de gestión de las adquisiciones. Un proyecto complejo puede implicar la gestión simultánea o secuencial de múltiples contratos. Entrada 7. Documentación de las adquisiciones. Para cerrar el contrato, se recopila, clasifica y archiva toda la documentación de la adquisición. Se cataloga la información del contrato relativa al desempeño del cronograma, alcance, calidad y costo, junto con toda la documentación sobre cambios del contrato, registros de pago y resultados de las inspecciones. Los planes o planos de obra terminada, as-built, o los documentos, manuales, resolución de problemas y demás documentación técnica conforme al desarrollo, as-developed, también deberían considerarse parte de los documentos de las adquisiciones al cerrar un proyecto. Esta información se puede utilizar para las lecciones aprendidas y como base de evaluación de contratistas para contratos futuros. Entrada 8. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso cerrar el proyecto o fase incluyen, entre otros, guías o requisitos de cierre del proyecto o fase, por ejemplo, lecciones aprendidas, auditorías finales del proyecto, evaluaciones del proyecto, validaciones del producto, criterios de aceptación, cierre de contratos, reasignación de recursos, evaluaciones de desempeño del equipo y transferencia de conocimientos. Base de conocimiento de gestión de la configuración, que contiene las versiones y líneas base de todos los estándares, políticas y procedimientos oficiales de la organización, y cualquier otro documento del proyecto. Herramientas y técnicas del proceso cerrar el proyecto o fase. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimientos especializados en los siguientes temas. Control de gestión. Auditoría. Asuntos legales y adquisiciones. Y, legislación y regulaciones. Herramienta y técnica 2. Análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse en el cierre de proyectos incluyen, entre otras. A. Análisis de documentos. Evaluar la documentación disponible permitirá identificar lecciones aprendidas y compartir conocimientos para futuros proyectos y para la mejora de los activos de la organización. B. Análisis de regresión. Esta técnica analiza las interrelaciones entre diferentes variables del proyecto que contribuyeron a los resultados del mismo, a fin de mejorar el desempeño en futuros proyectos. C. Análisis de tendencias. El análisis de tendencias puede emplearse para validar los modelos utilizados en la organización y para implementar ajustes para futuros proyectos. D. Análisis de variación. El análisis de variación puede utilizarse para mejorar las métricas de la organización, mediante la comparación de lo que se planificó inicialmente con el resultado final. Herramienta y técnica 3. Reuniones.
Las reuniones se utilizan para confirmar que los entregables han sido aceptados, para validar que los criterios de salida se han cumplido, para formalizar el cumplimiento de los contratos, para evaluar la satisfacción de los interesados, para recopilar lecciones aprendidas, para transferir conocimientos e información del proyecto, y para celebrar el éxito. Los participantes pueden incluir miembros del equipo del proyecto y otros interesados implicados o afectados por el proyecto. Las reuniones pueden ser cara a cara, virtuales, formales o informales. Los tipos de reuniones incluyen, entre otros, reuniones para informar el cierre, reuniones de conclusión con el cliente, reuniones de lecciones aprendidas y reuniones de celebración. Salidas del proceso: cerrar el proyecto o fase. Salida 1. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Todos los documentos del proyecto se pueden actualizar y marcar como versiones finales como resultado del cierre del proyecto. Resulta de particular interés el registro de lecciones aprendidas, el cual se finaliza para incluir la información final sobre el cierre del proyecto o fase. El registro final de lecciones aprendidas puede incluir información sobre gestión de beneficios, exactitud del caso de negocio, ciclos de vida del proyecto y del desarrollo, gestión de riesgos e incidentes, involucramiento de los interesados y otros procesos de la dirección de proyectos. Salida 2. Transferencia del producto, servicio o resultado final. Un producto, servicio o resultado, una vez entregado por el proyecto, puede transferirse a un grupo u organización diferente que lo operará, mantendrá y apoyará a lo largo de su ciclo de vida. Esta salida se refiere a esta transferencia, de un equipo a otro, del producto, servicio o resultado final para el que se autorizó el proyecto, o, en el caso del cierre de una fase, el producto, servicio o resultado intermedio de esa fase. Salida 3. Informe final. El informe final proporciona un resumen del desempeño del proyecto. Puede incluir información tal como: A. Una descripción en forma resumida del proyecto o fase. B. Los objetivos del alcance, los criterios usados para evaluar el alcance y evidencia de que se han cumplido los criterios de finalización. C. Los objetivos de calidad, los criterios usados para evaluar la calidad del proyecto y del producto, la verificación y las fechas de entrega de hitos reales y las razones de las variaciones. D. Los objetivos de costos, incluidos el rango aceptable de costos, los costos reales y las razones de cualquier variación. E. Resumen de la información de validación del producto, servicio o resultado final. F. Objetivos del cronograma, incluyendo si los resultados alcanzaron los beneficios que el proyecto se comprometió a abordar. Si los beneficios no se alcanzaran al cierre del proyecto, deberá indicarse el grado en que se alcanzaron y las estimaciones para la realización de beneficios en el futuro. G. Un resumen de cómo el producto, servicio o resultado final alcanzó las necesidades de negocio identificadas en el plan de negocio. Si las necesidades de negocio no se alcanzaran al cierre del proyecto, deberá indicarse el grado en que se alcanzaron y las estimaciones sobre cuándo se alcanzarán las necesidades de negocio en el futuro. H. Un resumen de los riesgos o incidentes encontrados en el proyecto y cómo fueron abordados. Salida 4. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que se actualizan incluyen, entre otros: A. Documentos del proyecto. Documentación resultante de las actividades del proyecto, por ejemplo, el plan para la dirección del proyecto, el alcance, el costo, el cronograma y el calendario del proyecto, y la documentación de la gestión de cambios. B. Documentos operativos y de apoyo. Documentos requeridos para que una organización mantenga, opere y apoye el producto o servicio entregado por el proyecto. Estos pueden ser documentos nuevos o actualizaciones de los documentos existentes. C. Documentos de cierre del proyecto o fase. Documentos de cierre del proyecto o fase, que consisten en la documentación formal que indica la terminación del proyecto o fase y la transferencia de los entregables completos del proyecto o fase a otros, como por ejemplo a un grupo de operaciones o a la siguiente fase. Durante el cierre del proyecto, el director del proyecto revisa la documentación de la fase anterior, la documentación de aceptación del cliente procedente del proceso, validar el alcance y el acuerdo, si corresponde, para asegurarse de que todos los requisitos del proyecto están completos antes de finalizar el cierre del proyecto. Si el proyecto se da por concluido antes de su terminación, la documentación formal indica por qué se concluyó el proyecto y formaliza los procedimientos para la transferencia a otros de los entregables terminados y sin terminar del proyecto cancelado. D. Repositorio de lecciones aprendidas.
Las lecciones aprendidas y el conocimiento adquirido a lo largo del proyecto se transfieren al repositorio de lecciones aprendidas para su utilización en futuros proyectos.